Hola, soy el alumno Iván González y en este video voy a presentar mi examen final de la materia de inteligencia artificial. Mi tema consiste en detectar automáticamente Solar Radio Bursts. Las mejoras estaban basadas en las recomendaciones que me hicieron los profes en el segundo parcial. La primera mejora que hice fue aumentar la cantidad de datos de mi base de datos. Esto hice cambiando algunos problemitas que tenía mi script de adquisición automática de datos que adquiero del servidor de Calisto. Y con esto logré aumentar 10 datos del total. No es mucho, pero es una leve mejora. También lo que hice fue dividir mi base de datos en un 80% para el diseño de modelo y en un 20% para el test. Otra vez el diseño de modelo dividí en un 80% para el entrenamiento y en un 20% para la validación. Esto se hace porque se busca generalizar el modelo. Entonces para eso hay que apartar un conjunto de datos que corresponda a testeo, de manera a tener datos que nunca antes vio el modelo. También mantengo una distribución balanceada de mitad y mitad, Solar Radioverse y no Solar Radioverse. En total tengo 1376 datos, de los cuales 1102 uso para el diseño y el resto para el test. También lo que hice fue mejorar mi entrada de datos. Eliminé en mi imagen todo gráfico extra que molesta en el espectrograma. También lo que hice fue cortar un poco mi espectrograma en una franja que tenía mucho ruido. Bueno, tenía datos que no eran buenos. Entonces mi frecuencia mínima tuve que subir un poco. Y también lo que hice fue modificar la función de sustracción de ruido en mi espectrograma. Ahora puedo sustraer aún más ruido y esto hice de la siguiente manera. Originalmente lo que hacía mi función era hallar la media en el eje horizontal que corresponde al tiempo y usar esa media como background y restarle a mi espectrograma. Entonces de esa manera quedan los valores más intensos y todo el resto se elimina. Como primera opción para mejorar esto, lo que hice fue, en vez de hallar la media, hallar el promedio para mi background y pude sustraer ruido. Pero en una segunda opción pude sustraer aún más ruido y esa fue la opción final, que es calcular la media en el eje horizontal y sumarle a ese background un porcentaje de la media. O sea, no sería mi background solamente la media, sino sería la media más un porcentaje de esa media. De manera a tener más alto mi background. Y ese porcentaje es nada más del 1%, así que no es mucho lo que varía, pero sí ya en los resultados se nota la diferencia. También calculé la media en las columnas con la lógica de que aquellas columnas con SRB, ya que los SRB son verticales, van a tener medias más altas. Y le sumé un porcentaje de esa media de columna a todas las columnas. Entonces, para resaltar más los SRBs. Entonces, mi entrada de datos, que anteriormente era esto, con textos, espacios en blanco en los costados muy grandes, esta franja que molesta, pasó a ser esto. Pasó a ser esto y con la eliminación de ruido pasó a ser esto. Esto en la primera opción, baja más ruido, y esto en la opción final que se puede ver mucho más bajo el ruido. A continuación voy a mostrar mi modelo. Y también los datos quedan así. Estos son datos con SRB. Como se puede ver, son muy notorios. Finalmente, con la eliminación de ruido y
esos cambios que hice, los datos de entrada van a quedar así. Los SRB se notan bastante. Entonces ahora sí paso a mostrar mi modelo. Bueno, esto está basado en la página de Keras. Se puede encontrar modelos que se pueden usar como plantillas, que es lo que yo hice. Y este modelo es una versión más pequeña de la red Exception. Yo transformo mi imagen a un tamaño de 180 por 180. Mi back size es de 32. Hago también un data augmentation. Varío en el eje horizontal los datos. Y uso una cantidad de 50 épocas. El modelo parece ser muy efectivo. Voy a hacer una demostración. Ahora voy a probar de la base de datos de SRBs para ver si predice bien. Cabe destacar que esto ya es de la base de datos de test, o sea que esto es válido. Ahora voy a detectar si esto es SRB o no. Con un 100% me dice que es un SRB, sería esta imagen. Esta siguiente imagen que no parece tener un SRB muy notorio que estaría acá, voy a probar para ver con qué precisión me quita. Con un 99,8% me dice que es un SRB. Cabe destacar que acá se nota muy poco la presencia de un SRB y aún así pudo detectar. Ahora voy a probar con no SRBs. Con un 99% me dice que esta imagen no es un SRB. O sea que está haciendo bien. Si elijo una imagen con mucho ruido que le puede confundir, acá se equivoca, me dice que con un 99% es un SRB, cuando no es un SRB. Pero también es esta la imagen que elegí y es, este ruido muy fuerte es lo que le está confundiendo. Esto sería mi base de datos, perdón, mi curva de aprendizaje. La curva azul es de entrenamiento y la roja es de validación. Como se puede ver acá está más alto, pero luego va bajando y se mantiene bajo salvo unos picos que aparecen, pero son solamente tres picos muy extraordinarios en comparación al resto. Y también lo que hice fue una matriz de confusión, que es la que se puede ver acá. Mi test tiene 137 datos, ambos en SRB y no SRB. O sea, en un total hay 274 datos, de los cuales de los SRB detectó bien como 131 datos. Estos serían verdaderos positivos y solamente 6 serían falsos positivos. Luego mis falsos negativos de la base de datos de test no SRB me detectó 25 de 137 y 112 de 137 me detectó como verdadero negativo. Estos serían los porcentajes y mi precisión del modelo
es de un 88,7%. Esto hago sumando mi verdadero positivo más mi verdadero negativo, dividido el total, que sería la suma de los dos, 274. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.